Probablemente, en algún punto de Half-Life 2 y sus episodios, te hayas parado a preguntar qué son esta clase de insectos enormes que no paran de salir del subsuelo de forma casi infinita, y que no hemos oído hablar de ellos en su precuela ni en sus expansiones. En este vídeo hablaremos sobre las hormigas león, que es una facción alienígena nueva presente en Half-Life 2 en el episodio 1 y 2 y que también aparecen brevemente en los últimos capítulos de Half-Life Alyx. Pese a la creencia de algunos fans, las hormigas león no son experimentos de la Alianza ni insectos del planeta Tierra, que mutaron por la radiactividad. Se cree que estas criaturas sociales eran usadas por los Vortigaunts en su mundo natal, tal y como nos comenta uno de ellos en el episodio 2. Antaño pastoreábamos hormigas león. Las criaturas exudan numerosos compuestos útiles y el extracto es el más valioso. Como sabréis, ningún alienígena del universo Half-Life es nativo de Xen, ya que este territorio dimensional es una especie de cuello de botella o mundo fronterizo que sirvió a todos los aliens de sus respectivos mundos y a Nihilant para huir de la Alianza y entrar en nuestro planeta. Con esto cabe preguntarse, ¿estuvieron las hormigas león en Xen antes de llegar a la Tierra? Mientras que Gordon, Barney y Adrián recorren una minúscula parte de esta dimensión sin encontrárselas, hay una pequeña pista que puede hacernos creer esto. En el capítulo intruso del original Half-Life, Freeman verá un par de máquinas funcionando y siendo supervisadas por los Vortigaunts, que parecen estar golpeando el suelo con sus cilindros mientras emanan algún tipo de anillo verde evaporándose en el cielo. Estos dispositivos se les conoce en inglés como Xen-Thumper, y mientras que su función es desconocida, guardan un cierto parecido con los restrictores de la Alianza que vemos en Half-Life 2, que se usan para alejar a las hormigas león con las vibraciones que causan al golpear el suelo. Nunca se ha confirmado de forma oficial si estas máquinas se usaban en Xen para mantener a raya a las hormigas, pero se puede ver que varias más estaban siendo construidas en las minas donde los Alien Grants se fabrican. Así que si aceptamos esta teoría, es posible que las hormigas sí estuvieron en Xen bajo tierra, o al menos dentro de algunas de las islas flotantes más grandes. Tras la muerte de Nihilant, estas criaturas insectoides entraron en nuestro planeta, populando las costas y el yermo durante la Guerra de las 7 Horas, suponiendo una gran amenaza tanto para la humanidad como para la Alianza, pues se volvieron una plaga muy difícil de controlar. Su jerarquía es muy similar a la de las abejas, viven en grandes colonias subterráneas, son ciegas y utilizan feromonas para identificar a sus presas y otros peligros. Saldrán de la tierra a la menor vibración que sientan para cazar en grupos numerosos. Hay varias especies, aunque muchas de ellas se quedan exclusivamente en los nidos, protegiendo las crías y excavando túneles. Las larvas, en su primera etapa, se encuentran dentro de unos panales azules del tamaño de un puño. No está claro cómo se reproducen. Un rebelde, al inicio del capítulo Carretera 17, comentará que es la temporada de cría para las hormigas león en la costa, pero se desconoce si se aparean por separado o es solo la reina, en caso de que exista, quien pone los huevos. Son considerados senianos y actúan hostilmente contra cualquier cosa que no sea de su casta. Eso incluye Headcrabs, zombies, humanos y a toda la Alianza. Es posible que se expandieran fácilmente por nuestro mundo al no tener un depredador alienígena natural, salvo el Barnacle. Tienden a evitar el contacto directo con el agua pese a situarse en las costas. Esto se debe a que no saben nadar, al igual que los Headcrabs. Curiosamente, en Half-Life Alyx, las colonias de las hormigas león tienen estructuras que toman la forma de montículos de color naranja brillante, que puede recordar a un nido de avispas reales, cubriendo edificios y vehículos completamente. Por alguna razón, la guía oficial de la Orange Box establece que la antigua guardiana y la obrera son hormigas mutadas. Mark Lighthouse, ex guionista de la saga Half-Life, ha desmentido esto, añadiendo que es información improvisada y que nadie en Valve estableció que esto fuese así. Ahora que hemos hecho un análisis general de la especie, hablemos concretamente de cada miembro que forma esta jerarquía, su comportamiento y sus habilidades en combate. Empecemos pues por la hormiga león soldado. El soldado es la variedad más común que ha invadido nuestro planeta, y es la casta defensiva primaria de las hormigas. Son fácilmente encontrados en las costas de Half-Life 2 y en la zona de cuarentena durante los eventos de Half-Life Alyx. Este artrópodo de unos 5 pies de altura se desplaza rápidamente con sus patas traseras y delanteras. Puede saltar y volar grandes distancias haciendo un fuerte zumbido y sus cáscaras presentan distintos colores, como verde o marrón, con franjas amarillas y rojas. Como dije anteriormente, son ciegas y poseen 3 mandíbulas posicionadas de forma triangular en la cara. Son excelentes depredadores, capaces de matar a un soldado de élite de la Alianza fácilmente. También saben excavar a través de la roca y hormigón sin problemas. Rara vez son encontrados solos, ya que cuando el jugador ve uno, es muy posible que encuentre 2 o incluso 5 más cerca. Usando sus agudos sentidos, rastrean a sus presas para cazarlas. También recolectan comida para sus nidos y alimentar a las crías, como se ve en el episodio 2.
Dado que son sensibles a las vibraciones para cazar, esto también es un punto que juega en su contra, ya que la Alianza ha construido restrictores a lo largo de las costas y de Ciudad 17 para mantenerlas alejadas. Antiguamente, las hormigas soldado eran apreciadas por los Vortigaunts en su mundo natal, pues sus cuerpos poseían numerosos compuestos útiles que usaban en sus ritos y que además servían como ingredientes curativos. Tras la desestabilización del núcleo de la Ciudadela en el episodio 1, las hormigas león empezaron a invadir en masa Ciudad 17, siendo muy comunes de ver peleando contra la Alianza y zombies por las calles y por los conductos subterráneos. Durante el episodio 2, una gran mina de hormigas existe en White Forest, que Gordon tendrá que recorrer para recuperar el extracto de un panal que es indispensable para salvar la vida de Alyx, con ayuda de varios Vortigaunts. En Half-Life Alyx aparecen invadiendo por completo el zoo central en la zona de cuarentena, y pasaron a tener un color marrón con franjas rojas, que puede recordarnos ligeramente a los colores que tenían en la beta de Half-Life 2. En esta última entrega de la saga, sus mecánicas y comportamiento fueron cambiados, ahora se mueven un poco más lentas, y su caparazón es resistente a las balas, pero sus patas y abdomen son más vulnerables, estas partes brillan ligeramente con un color anaranjado. Sus patas pueden ser desmembradas con un buen disparo, incluso malheridas y sin poder caminar harán lo que sea desesperadamente para matar a su presa. Se desconoce si estos cambios se hicieron para hacerlas más divertidas de pelear en la realidad virtual, o porque estas hormigas soldado pertenecen a otra subespecie o colonia completamente distinta a la vista en Half-Life 2, cuyos eventos ocurren 5 años después. Se sabe que la Alianza estuvo en el pasado interesada en capturar hormigas soldado para obtener de ellas un compuesto de limpieza para sellar y derretir la biomasa seniana de la zona de cuarentena, que es usada por los trabajadores de materiales peligrosos. Este compuesto sale de sus bocas y parece ser una especie de espuma anaranjada. No se sabe si esta sustancia se encuentra en todas las hormigas soldado o es exclusiva de la colonia de las de Half-Life Alyx. Debido a que se guían por el olor, si una persona posee un ferópodo, que es un saco glandular extraído del cadáver de una guardiana, las hormigas soldado pensarán que es uno de ellos y podrá comandarlas sin que éstas le ataquen. Esto no funciona con una guardiana real, dado que no se dejará engañar por el olor y atacará al poseedor del ferópodo sin dudarlo, aunque la forma en la que sabe distinguir a un humano de una hormiga de su colonia se desconoce. Como curiosidad, guardan un cierto parecido con los pit drones de la raza X, vistos en Opposing Force, incluso también se parecen físicamente a los arácnidos de la película Starship Troopers. Cabe mencionar que Russell, durante el transcurso de Half-Life Alyx, cómicamente las llama patudas. Pasemos a una de las variedades más peligrosas, la guardiana, que controla y mantiene el orden dentro de la colonia. Es uno de los enemigos más resistentes y formidables del universo Half-Life, aguantando una gran cantidad de daños. De un tamaño considerablemente más grande que una hormiga soldado, la guardiana carece de la capacidad de volar. Su exoesqueleto es de un color amarillo rojizo, con pequeños crecimientos parecidos a plumas azules en la parte posterior de su tórax. Caminan usando sus 4 patas principales, que generan un sonido muy fuerte al pisar el suelo. Su cabeza, en forma de nariz, está compuesta de una quitina muy dura que le sirve como principal método de ataque, embistiendo a cualquier enemigo que se cruce por delante. Posee unos órganos conocidos como ferópodos, que produce una feromona que atrae a las hormigas soldado para que la obedezcan. Los Vortigaunts las llaman mirmiliónidos y están familiarizados con el uso y extracción de estos órganos para comandar y engañar a las demás. Son muy similares a la antigua guardiana, de la cual hablaremos después, con la diferencia de que rara vez esta sale del nido y solo defiende las crías. 4 pueden ser encontradas en Half-Life 2, aunque solo pelearemos directamente contra 3. Ya que una de ellas es asesinada por la Alianza en Nova Prospect, pudiendo ser monitorizada a través de las cámaras de seguridad. En el episodio 1 solo nos enfrentaremos a una en las calles de Ciudad 17, siendo atacada por varios soldados de la Alianza con escopeta. También podremos ver brevemente cómo embiste un tanque APC. En el episodio 2 solo veremos una que acompaña a la antigua guardiana una vez que salgamos de las minas, tras salvar la vida a Alyx con ayuda de los Vortigaunts. Mientras que durante los eventos de Half-Life Alyx no vemos ninguna, un comando para invocarla con la consola existe. Al hacerlo, solo veremos el modelo de un error sin ningún tipo de interacción. Teorizando esto, es probable que durante las primeras etapas del desarrollo del juego se tuvieron planes de traerla de vuelta, pero no supieron cómo adaptarla a la realidad virtual. Entre algunas de sus curiosidades, podemos encontrar que durante el desarrollo temprano de Half-Life 2 iba a ser inmune a las balas y solo vulnerable a las explosiones. También escupiría algún tipo de proyectil nocivo para el jugador que se reutilizó posteriormente para la hormiga león obrera del episodio 2. En sus archivos existen varias animaciones sin usar, incluyendo una donde se arrastra, se escabulle o usa una especie de aliento venenoso para atacar. Las crías son la etapa larvaria de una hormiga león.
En el episodio 2 pueden ser encontradas en White Forest y en las minas Vortigaunt. En Half-Life Alyx sus nutrientes eran valorados por la Alianza y se las encapsuló para reabastecer las estaciones de salud que hay a lo largo de la zona de cuarentena. Con una semejanza a los insectos terrestres como la termita, estas larvas poseen un cuerpo blando y frágil y tienen unas bocas diminutas que se abren y se cierran lentamente, reproduciendo tímidos sonidos. Pueden ser vistas colgando de cualquier superficie, a menudo en grupos de 2 o más. También emiten algún tipo de luz amarilla blanquecina, que puede recordarnos a las luciérnagas o a los tallos luminosos que vemos en Xen durante el primer Half-Life. Si nos acercamos a ellas, comenzarán a estar agitadas y gritarán. Pueden morir fácilmente con tan solo pisarlas, hasta el punto que a veces ni siquiera el jugador se dará cuenta que ha matado una. En las colmenas se las puede ver cerca de cadáveres y restos humanos que probablemente hayan dejado las hormigas soldado u obreras, sugiriendo que en todo momento de su etapa son carnívoros. Tras pisarlas, estas soltarán una especie de pepita amarilla con propiedades curativas. Durante las primeras etapas del desarrollo de Half-Life 2 iba a aparecer el Lion Roller Graph, considerado el predecesor de las larvas actuales del episodio 2, que se enroscaría y rodaría para atacar al jugador. Iban a aparecer originalmente en las costas de Half-Life 2, y su presencia serviría para explicar visualmente al jugador el ciclo de vida de las hormigas león, pero el equipo nunca encontró el momento adecuado para hacerlo hasta la llegada del episodio 2. Durante las primeras pruebas en las minas Vortigaunt, las larvas atraerían gritando a las hormigas soldado cuando el jugador se acercase a ellas, como un reflejo de que Gordon siempre trae problemas a su paso. Entre algunas de sus curiosidades es que podemos encontrar sus texturas sin acabar en los archivos del episodio 1. También se las puede ver usando un modelo distinto durante las primeras etapas del desarrollo del episodio 2, así como en los trailers, con una frase escrita a modo de huevo de Pascua en su abdomen. La obrera es otro tipo de hormiga león que solo se encuentra en los nidos o cerca de ellos. Tiene la tarea de excavar nuevos túneles usando el ácido corrosivo que expulsan por su boca, además de cuidar a las crías. Esta criatura, con un cuerpo luminoso, posee un par de alas transparentes que usa para volar distancias cortas, y su cabeza tiene un par de antenas. Su saliva venenosa también es usada para atacar a cualquier intruso que perturbe los nidos subterráneos. Solo aparece en el episodio 2, y su rol podría recordarnos al Bullsquid del primer Half-Life. También puede atacar con sus garras, aunque generalmente prefiere usar su saliva a distancia, que es más poderosa. Al morir, las obreras explotan en una lluvia de ácido que inflige un daño considerable a cualquier cosa dentro de su alcance. Los Barnacles ignoran esto, y al comérselas mueren por la salpicadura letal que originan, acabando la batalla en un empate. Al igual que las hormigas soldado, detestan el agua, y pueden morir también ahogadas. Valve diseñó a las obreras como una forma de agregar profundidad y más variedad de enemigos a las minas Vortigaunt, ya que las hormigas soldado mueren en cuestión de segundos, mientras que las obreras toman un poco más y requiere algo más de precaución al lidiar con ellas. En Half-Life Alyx se nos presenta una subespecie de la obrera conocida como la hormiga león escupidora, que a diferencia de la anterior, esta abandona los nidos en todo momento para dar apoyo a otras hormigas con un ácido de color azul en vez de verde, y con otras características que en breve comentaremos. También cabe destacar que durante uno de los trailers del episodio 2, la obrera usaba el modelo de la hormiga soldado, solo que con el cuerpo luminoso. Hablemos de la antigua guardiana. Esta hormiga de aspecto idéntico a una guardiana normal es exclusiva del episodio 2 y perseguirá a Gordon sin descanso durante los eventos del juego en las minas. Es considerada la sucesora de la hormiga león rey que se planeó para la beta de Half-Life 2. Desgraciadamente no pasó más allá de un solo arte conceptual. Presenta una coloración diferente con un cuerpo verde luminoso, y su papel es bastante similar a las obreras, pues también protege las crías de los intrusos y defiende el Nectarium, que es el centro del nido donde los Vortigaunts van para conseguir el extracto de larva y manipular su vortescencia. A diferencia de las guardianas normales, esta tiene como papel patrullar los nidos y por eso casi nunca los abandona, solo existe una por colonia. En combate, se comporta prácticamente idéntica a una guardiana normal, salvo que sus embestidas producen una neurotoxina venenosa similar al Poison Headcraft, aunque esta característica parece perderla cuando sale a combatir a la superficie por alguna razón. Según el Vortigaunt, que nos acompaña en las minas, se dice que si una antigua guardiana muere, emitirá un fuerte grito que afectará a las larvas de alguna forma no especificada, volviéndolas inútiles para su extracción. De todas formas, durante la sección por el nido subterráneo está programada para que Gordon no la pueda asesinar, independientemente de cuánta munición se use. Como curiosidad, una variación azulada sin usar existe en los archivos del episodio 1, y que también puede ser vista brevemente en uno de los trailers del episodio 2.
Y para finalizar, hablemos de la escupidora. Esta hormiga león es exclusiva de Half-Life Alyx y parece ser una subclase de la obrera, ya que Valve ha dejado claro que son dos tipos de hormigas distintas pese a su similitud en combate. La escupidora posee un color azul verdoso y curiosamente se pueden apreciar dos ojos compuestos de color rojo, pese a que son ciegas. Pueden vomitar una bilis azul dañina a grandes distancias, que también empañan la vista del jugador. Su piel es inmune a las balas, pero por otro lado, sus patas y su abdomen que brillan con un tono azulado son más vulnerables. También son capaces de esquivar proyectiles y escupir mientras están volando a la vez. Solo aparecen cerca del final del juego, concretamente en los capítulos Revelaciones y Allanamiento de Morada, y generalmente salen en grupos de 2. No hay una explicación de por qué no están presentes 5 años más tarde en Half-Life 2 y sus episodios. Mi teoría personal es que viven exclusivamente en la zona de cuarentena, y por eso Freeman no se las encuentra, ya que pueden ser variedades que permanecieron siempre en esta área o puede que la alianza las erradicó por completo en ese intervalo de tiempo. En los archivos del juego, muchas líneas del código se refieren a la escupidora como la obrera, sugiriendo que al principio del desarrollo iba a ser la misma del episodio 2. Está bastante claro como conclusión final que las hormigas león han venido para quedarse en la saga, y no parece que vayan a darles ni un respiro a nuestros protagonistas ni a la alianza. Quién sabe si en el resto del planeta existen más variedades que aún no hemos enfrentado. Como siempre, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta la próxima.